Hola a todo aquel humano que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Aurora y el día de hoy vengo a explicarles uno de los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. Ya saben, esa guerra donde Estados Unidos y la URSS se agarraron a putazos, a debatir, para demostrar cuál sistema económico era bueno y cuál era un virus malvado de Satán. Ya saben, típico de peleas entre naciones poderosas. Si se preguntan por qué soy yo la que habla en este video, es porque Melissa está detrás mío apuntándome con un arma para hacer este trabajo. Pero dejando la Guerra Fría de lado, hoy vamos a hablar de la Guerra de Afganistán, también llamada como Guerra Ruso-Afgana o Guerra Afgano-Soviética, en árabe así y en ruso así. Ni me pregunten cómo se lee eso, en mi vida había visto esas letras. Esta guerra fue considerada como la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana. Sí, esto solo fue el inicio de lo que se convertiría en un desastre de proporciones bíblicas en terreno afgano. No puedo dejar de pensar que he escuchado acerca de esa guerra en algún lugar. Afghanistan or Iraq? Sorry? Which was it, Afghanistan or Iraq? Watson, estoy teniendo flashbacks de Sherlock y no son de los bonitos. Pero bueno, ¿de qué se trató? Todo este conflicto transcurrió entre diciembre de 1979 y enero de 1989. En este tiempo, las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por el ejército soviético, se enfrentaron contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros. Entre ellos, como no, el más destacado... Knock knock. It's the United States. ¿Por qué no me sorprende? La ayuda de Estados Unidos consistió más que nada en la proporción de armas y dinero. Porque obvio no les vas a mandar a gente, necesitamos la mayor cantidad de personas que puedan esperar a la URSS viva, sí. Pero dejando a los güeros en paz por un momento. ¿Recuerdan que les mencioné que esto solo fue el inicio? Bueno, eso es porque el conflicto entero duró desde abril de 1978 hasta abril de 1992. Sí, 14 años de lucha, de los cuales 9 solo fueron el inicio. Dejen que eso entre a su cabeza por un momento. Ahora, pasaré a explicarles de manera un poco más detallada cómo comenzó este conflicto. Primero los antecedentes a todo este desastre. Número 1. La relación comunista afgana. Esta se remonta desde el propio nacimiento de la URSS, donde se establecen relaciones diplomáticas entre ambos países. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la primera en reconocer la independencia y soberanía de Afganistán, aun cuando ésta no había cesado su lucha por independizarse de Gran Bretaña. Yo también hubiera confiado en los rusos. Me están dando algo de apoyo reconociendo que soy un país autónomo, así como las bonitas amistades comienzan. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias. Situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico, limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este. Al norte compartía frontera con los musulmanes de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Para Moscú era vital contar con la amistad de Afganistán. Kabul, Afganistán, abril de 1978. Gracias a un golpe militar, un régimen de izquierda se instala en el poder. Las cámaras soviéticas lo retratan como si de una revolución popular romántica se tratara. Se organizó a toda la muchedumbre para celebrar el cambio de poder. Nur Mohammad Taraki, nuevo dirigente de Afganistán, se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres.
Número 2. La Revolución Comunista Afgana. Intentaré explicar esta de manera breve. También conocida como la Revolución de Saur, esta revolución comunista ocurre en 1978. Fue dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán contra el mandato del presidente afgano Mohammed Daoud Khan. Por favor, no me hagan repetir ese nombre. Calla y trabaja. ¿Por qué? Porque el mandatario decidió mandar a asesinar a un destacado militante del PDPA. Sí, así, por toda la cara. Venga. Después de eso, se viene la propia intervención militar, o sea, la pelea en sí, que abarca a los años de 1980 a 1982. Esta etapa fue caracterizada por muertes de miles de rebeldes, Estados Unidos proporcionando ayuda clandestina a los rebeldes mediante el envío de dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Y armamentos. Estos en su mayoría siendo material obsoleto de la Primera Guerra Mundial e incluso más antiguo a fin de que fuera imposible relacionar ese material entregado con Estados Unidos para evitar molestar a los soviéticos. Porque claro, todos sabemos que los rusos están todos locos y como se enteren de que Estados Unidos tenía algo que ver con todo el desastre que se estaba armando en Afganistán, iban a terminar mandando bombas a territorio americano y esto deja de llamarse Guerra Fría y pasa a llamarse el día que el socialismo le ganó al capitalismo, claro está. Ya llegando el año de 1982, durante una operación militar en el oeste de Afganistán, las tropas soviéticas cruzaron por error a Irán. Un avión militar iraní destruyó 2 helicópteros soviéticos. Y se entiende, Irán nada tenía que ver con el conflicto, pues ¿para qué se metían en su territorio? Ya para el 7 de diciembre del mismo año, se reúnen los jefes para tratar de llegar a un acuerdo. Y esperemos que pacífico, porque si no, la que se va a armar. Y así es como llegamos a la retirada y las consecuencias de todo este aquelarre. ¡Woo! Mikhail Gorbachev ordenó la retirada de las tropas soviéticas. A principio de 1989 se retiraron ordenadamente los últimos soldados del ejército soviético. Así, a doble fila y a doble distancia, ¿cómo no? Los últimos 15 paracaidistas soviéticos en Afganistán sonreían felices de volver a casa, de volver con vida, y exhibían orgullosamente sus pecheras llenas de medallas ganadas en combate. Las últimas, pocas semanas antes, durante la batalla por el control de la carretera y el túnel de Salang, ruta vital a 4.000 metros de altura para los convoyes con tropas que salían de Kabul rumbo a la frontera. Las historias que contaron a los periodistas eran parecidas unas a otras como gotas de agua. Su destino había durado año y medio. Enumeraban con orgullo castrense las misiones de alto riesgo que habían desempeñado. Manifestaban cierta confusión e incluso perplejidad ante el contenido político de su misión y, sobre todo, confesaban una profunda nostalgia de sus pueblos, de sus familias, de sus hogares. Algo común a todos los soldados del mundo. Así, sin despedidas oficiales y con más amargura que gloria, el último pelotón de paracaidistas que habían guardado el aeropuerto de Kabul durante la etapa final de la evacuación de las tropas soviéticas se disponía a subir al avión militar que los llevaría de regreso a la patria. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad afgana y también en la soviética primero y la rusa después. Un dato curioso es que para las Olimpiadas de 1980 celebradas en Moscú, casi 60 países se negaron a presentarse a raíz de todo este conflicto. 4 años después, los países comunistas harían lo mismo en los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles. ¿Ven? Que si te pones de violento nadie va a querer ir contigo, excepto en México porque... ¿razones? Y bueno, eso vendría siendo todo. Yo personalmente conocí esta guerra solo por el meme. Esa es la de Vietnam. ¿Qué? ¿En serio? Oh, bueno, olviden que mencioné eso.
Bueno, eso va siendo todo. Espero haber cubierto lo más importante. Si les gustó, por favor no me pidan más, ya que me encuentro cansada de estar editando esto. ¿Verdad, yo? Sí, bastante cansada. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. ¿Y la de Irak? He de decir que no me pagaron para esto, pero bueno, vamos a ello. Conocida como Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad Iraquí, la Guerra de Irak fue un conflicto que comenzó en marzo de 2003 y terminó en diciembre de 2011. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio hecho en 1991. Se sostuvo que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. O sea, puras falacias estadounidenses para irse a la guerra como siempre, ya ni debería sorprendernos. Se criticó ampliamente a los servicios de información y los inspectores designados al efecto, quienes no encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de destrucción masiva. La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución 3 años después. Poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica, con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes y las operaciones de Al-Qaeda en Irak. Finalmente, en la guerra se lograron algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, derrocar a un gobierno dictatorial e implantar la democracia con elecciones supuestamente democráticas. Lo que no se logró fue encontrar armas de destrucción masiva admitidas por el mismo George Bush y su gabinete. Además, tampoco se logró estabilizar al país y se sumergió en una crisis sociopolítica y de guerra civil interna, con presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda, quienes complicaron la victoria de Estados Unidos y sus aliados sobre el terreno iraquí. Hasta la fecha, existen conflictos en Irak, tales como la guerra contra el Estado Islámico y la guerra civil iraquí, así que no podemos decir a ciencia cierta que este conflicto haya sido una victoria o derrota debido a su continuación en el presente. Ahora sí, eso sería todo. Gracias por escucharme hablar sobre estos conflictos, y no se olviden de estudiar para el examen. Bye.